Hola, cordial saludo. Un conjunto de instituciones se han sumado para estas memorias tan importantes que son las de la Comisión de la Verdad. Me acompaña hoy Patricia Nieto, que es profesora de la Universidad de Antioquia, escritora, directora del portal Hacemos Memoria. Y yo quiero darle unas gracias mayúsculas al padre Francisco de Rú, que nos acompaña hoy, por aceptar desde luego la invitación a esta conversación, pero por la tarea grande que ha hecho en este esfuerzo inmenso de poner unas situaciones dramáticas, profundas, dolorosas, históricas del país en un contexto de esperanza. Bienvenido, querido padre. ¿Qué se siente después de estos 3 años de trabajo tan arduo, tan intenso, tan sumergido en las profundidades de los dolores que usted quiere traducir en esperanzas? Pues ante todo, Alonso y Patricia, hoy siento una gran alegría y una esperanza acrecentada de poder estar con ustedes y poder estar en este claustro de la Universidad de Antioquia, tan simbólico para Colombia. Pues ante todo, por supuesto, en nuestra vida cultural, pero también en las búsquedas de reconciliación en este país, en búsquedas de paz, en búsqueda de comprensión de lo que somos como colombianos. ¿Qué siento? Yo quisiera empezar por decir que siento esta enorme preocupación de poder responderle a un país que ha vivido una tragedia muy profunda y que se ha visto pasar por un mundo de realidades realmente intolerables ante las cuales nosotros tenemos que reaccionar. Yo quisiera decirles que lo que más me ha impresionado, nosotros acabamos o continuamos en alguna forma, porque este es un conflicto que si bien ya es distinto, no acaba de acabarse, pero nosotros hemos vivido una realidad donde durante casi 60 años se dio una confrontación brutal entre la guerrilla más poderosa del continente, ilegítima por supuesto, y que no aceptaba la legitimidad del Estado, y un Estado que tenía que defenderse legítimamente con su ejército. Pero lo tremendo de esa confrontación, en las cifras que nosotros hemos podido precisar con nombre propio, apellidos, sitio donde la persona la mataron, fecha en que la persona la mataron, son un poco más de 470.000 personas muertas por causa del conflicto, no por ninguna otra razón, y sin detenerme en todas las otras formas de victimización, pero estamos con 470.000 personas, pero lo tremendo de eso es que de esas 470.000 personas, el 80% eran simplemente civiles, mujeres y hombres no combatientes, que no tenían nada que ver en esa guerra, y eso es una cosa muy dolorosa. Los muertos no fueron combatientes en su inmensa mayoría, fueron personas, niños, mujeres, sobre todo pobladores de los sectores populares y de los barrios, pero sobre todo de los pueblos, población afrocolombiana, población indígena, y eso es muy doloroso. ¿Qué sentido tuvo una guerra absolutamente inútil, donde la inmensa mayoría de los muertos son civiles no combatientes? Y al interior de eso hay muchísimo dolor, pero sobre todo quisiera llamar la atención sobre otra cosa que me impresiona por estar aquí en Antioquia. De esas 470.000 personas, por lo menos 135.000, es que no acabo de perfilar ahora en la memoria con toda precisión, pero por lo menos 135.000 son antioqueños. Y el segundo grupo es casi la tercera parte, son los 45.000 muertos en el Valle del Cauca. Y así pasa también con las otras cosas, ¿verdad? 50.000 secuestros, un poco más de 50.000 secuestros que fueron espantosos y que fueron, por supuesto, en su inmensa mayoría, casi 40.000 hechos por la guerrilla. Pero de esos 50.000 secuestros, una vez más, Antioquia tiene casi 10.000. Y el siguiente, que es el Meta, tiene la tercera parte, como 3.200. Es decir, aquí lo más duro de todo ha pasado en Antioquia. Y por eso nosotros no nos cansamos de decir, en Colombia habrá paz el día en que los antioqueños quieran. Y si Antioquia no quiere que haya paz, no habrá paz en Colombia.
pero no es una cosa del gobernador, ni es una cosa de unos partidos políticos, ni es una cosa de la sociedad antioqueña, de toda la sociedad antioqueña. O Antioquia se resuelve a que las cosas no se acaban en este país a través de armas y de guerra, o en Colombia no habrá paz, por la inmensa influencia de Antioquia sobre Colombia. Y quiero decirlo con toda franqueza porque y aquí en Antioquia y aquí en la tan querida Universidad de Antioquia, lo que estoy diciendo es extraordinariamente complejo, porque esto no es asunto de que, por ejemplo, el paramilitarismo, de que unos señores resolvieron coger unas armas y salir a matar a gente. No, todas estas cosas son entramados en el paramilitarismo. Hay políticos, hay mucho dinero, está metido el narcotráfico, hay guerra, y hay administradores públicos que se entraban al interior, pues estoy hablando de 60 años, y es lo que da lugar a estas cosas tan complejas, pero donde si no hay una voluntad muy grande de aquí no nos volvemos a matar nunca, por ningún motivo, porque no podemos permitir que tanta gente siga sufriendo entre nosotros. Y qué bello sería que Antioquia dijera, vamos a ser el emblema y la muestra de la reconciliación de los colombianos. Esta tierra que ha sido capaz de hacer tantas cosas grandes, es que la primera acumulación de capital del país, el país se lo debe a Colombia, con el desarrollo del café, ustedes lo saben, el desarrollo del ferrocarril se hizo aquí en Antioquia, en la Escuela de Ingenieros. El desarrollo del arte en Antioquia ha sido extraordinariamente grande. La banca privada más grande del país es antioqueña. Las primeras grandes acumulaciones industriales son de Antioquia. Y la capacidad de creatividad que hay en este territorio. Pero al mismo tiempo, es el territorio que tiene a Colombia con más peso, que es un peso que llevamos todos en el corazón. La guerra nos rompe el corazón, pero nos vacía el corazón, pero el corazón queda con un peso impresionante en todos nosotros. Padre, usted nos está convocando a pensar en Antioquia como una comunidad que ha aportado en muchos espacios de la vida colombiana, con la cultura, con el arte y demás, pero también con una gran responsabilidad en las acciones del conflicto. ¿Usted cree que por qué pasa eso en Antioquia específicamente? Si hablamos de una comunidad católica, de una comunidad conservadora en general, que pregona pues la protección de la familia, ciertos valores que luego dan también pie a ser protagonistas del conflicto. Bueno, pues es una pregunta para pensar, entre otras porque caminando este país desde hace rato, la mayor parte de los jefes paramilitares importantes que yo conozco en Colombia y con los cuales he interlocutado mucho, son antioqueños. Y mucha de la muchachada paramilitar es antioqueña. Y lo mismo también muchos de los guerrilleros más importantes, empezando por Timochenko o por Pastor Alape, son antioqueños. Y por supuesto, si uno coge la cultura antioqueña, allí se encuentra a lo largo de la cultura antioqueña, porque la cultura antioqueña va pues desde Córdoba, Yurabá, hasta la mitad norte del Valle del Cauca, y coge parte del Tolima. Yo pienso, es decir, yo siento muy profundamente que Colombia desde hace mucho rato, entró en lo que podríamos llamar una manera de sentir las cosas y de resolver las cosas, que es lo que podríamos llamar un modo de guerra. Vivimos como en ese modo, en el que las cosas, uno se encuentra que en el espacio de lo público se estableció que había enemigos internos, y enemigos internos de lado y lado. Para los que estaban sobre todo en el Estado, los enemigos internos eran los comunistas y los izquierdistas. Y para los que estaban en ese lado de allá, los enemigos internos eran la burguesía y el statu quo. Y entonces, muy desde el principio, en lugar de solucionar problemas que eran problemas entre ciudadanos, porque aquí no tenemos guerra étnica, aquí no tenemos guerra religiosa, los problemas de los ciudadanos son problemas que se resuelven en la política. En lugar de solucionarlos en la política, pero eso sí, solucionarlos, es decir, que sentémonos en la mesa
y hagamos una negociación, y en la negociación es un algo por algo. Ustedes ceden y nosotros cedemos porque ustedes están empeñados en que hay un montón de injusticias, nosotros estamos empeñados en que hay que cuidar el statu quo, negociemos. En lugar de hacerlo así, que es lo que se hace entre ciudadanos, se pensó muy desde el principio, de lado y lado, que la solución era, con estos tipos no hay nada que hablar, la única solución es coger unos fusiles o a estos tipos hay que barrerlos. Yo no sé por qué en Antioquia eso fue fundamentalmente fuerte, es decir, la confrontación fue fundamentalmente dura, quizás son cosas que tienen mucho que ver, no lo sé, con elementos muy hondos del carácter de una población que es clara, que enfrenta las cosas y se celebra mucho. Usted ponga la cara, sea berraco, perdónenme, las cosas se definen es hablando entre hombres, un poco machista, ¿verdad? Pero el hecho es que quedamos atrapados en Colombia en el modo de guerra. Y eso hizo, desde las primeras confrontaciones de escaramuzas, que fue por ejemplo lo de Marquetalia, que se ha podido resolver, es que el general Ruiz Novoa lo decía, eso no se resuelve con un bombardeo, eso se resuelve, sentémonos con los campesinos y arreglamos eso. Y con la amplitud política, que éramos un país entre grandes diferencias, como lo tenemos que construir, no, se resolvió con las armas. Y luego las armas fueron tomando más y más y más fuerza, y el modo de mirar las cosas en guerra se fue profundizando hasta llegar a esta magnitud de victimización. Es que estamos hablando de cerca de 10 millones de víctimas, como les decía al principio, de los cuales ya a esos otros niveles, cuando tú entras en la forma como las mujeres fueron abusadas, los niños fueron llevados a la guerra, una multitud fue secuestrada, hay casi 8 millones de desplazados, a los campesinos les quitaron millones de hectáreas, se metió el narcotráfico que fue tan fuerte en este territorio, igual un narcotráfico que cuando se trató de que fuera con guerra, a esta ciudad le tocó vivir realidades horribles y luego a otras ciudades de Colombia. Atrapados siempre en la salida de que esto se decide es matando al enemigo. Y esto nos ha hecho un daño inmenso. Lo que nosotros esperamos justamente en la comisión es decir, salgámonos de ese modo de guerra en que hemos estado atrapados, que no es solamente un modo armado, es que el problema es que en La Habana la confrontación entre los ejércitos se acabó, es decir, entre el ejército de la guerrilla más fuerte que hubo en Colombia y más larga y el ejército colombiano. Pero la sociedad quedó dividida, la sociedad quedó atrapada en la confrontación simbólica, que es lo que recibimos todos los días en los twitters, en los chats, y no acabamos de salirnos de que hay unos con los cuales esa es la herencia del enemigo interno. Nosotros no podemos conformar un nosotros de país, un nosotras de país, porque no caben aquí, o ellos o nosotros. Hay una cosa que a mí me da mucho optimismo, Alonso, que estábamos preguntando si éramos optimistas hace un rato, y es las cosas que pasaron en las últimas elecciones. Pero lo más grande de eso, a mí me parece, fue la primera vuelta. Porque en la primera vuelta ganaron las elecciones un par de candidatos que ambos estaban diciendo no más esto. El uno se fue por no más corrupción, está muy vinculado a la guerra aquí en Colombia, y el otro se fue más por cambios estructurales que la misma persona definía. Y finalmente pues sale Petro. Pero es un país que no quiere seguir dentro de los patrones en que hemos estado. Y eso realmente le da a uno mucho optimismo. Para nosotros en la Comisión de la Verdad, en el campo de lo político es el mejor escenario posible que podríamos tener en Colombia. Siempre han hablado en el informe de lo entreverado que están los hechos en Colombia, de tantas posibles causas que se retroalimentan. Narcotráfico aparece como una palabra muy, muy fuerte. Me da la sensación de que hace un tiempo había una cantidad de centros de investigación sobre narcotráfico en Colombia y han ido como desapareciendo. Que en esa perspectiva de ir hacia la paz grande que plantea la comisión, hay que hablar del narcotráfico, Padre Francisco. Miren, Alonso y Patricia, para nosotros el narcotráfico es el motor más fuerte que hay para la guerra en Colombia.
Narcotráfico, aquí veníamos con ese conflicto tremendo, absurdo, porque, repito, las cosas entre ciudadanos se resuelven en política. Y montamos eso en la guerra, y el gran activador de la guerra, el gran motor de la guerra es el narcotráfico, y el narcotráfico en Colombia está metido en el corazón del conflicto armado. Nosotros, desde los tiempos de la creación del MAS, que lo estudiamos muy despacio por allá a principios de los años 80, y la forma como eso va cogiendo fuerza, la forma como los paramilitares narcotraficantes, los Castaño y todas estas cosas, entran luego a conformar el paramilitarismo duro. El narcotráfico está, pero no solamente en eso, es que el narcotráfico está metido en todas partes en Colombia, y uno tiene la sensación de, yo no sé si llamar eso hipocresía o miedo, pero Colombia no ha tenido el coraje de mirarse de frente y darse cuenta que el narcotráfico está metido en la economía formal, está metido en las finanzas de los colombianos y en la banca colombiana, está metido en la política en todas las formas. La Comisión de la Verdad ha encontrado como desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Turbay Ayala, el narcotráfico está financiando la política, lo cual es gravísimo, no solamente en el mundo de las presidencias, sino en el mundo de los consejos municipales, en el mundo de las asambleas departamentales. Nosotros les hemos oído a los grandes narcotraficantes, es que hemos conversado con ellos, que nos contaron los nombres, evitamos decir nombres, pero nos dijeron los nombres de políticos parlamentarios que desde tiempo atrás recibían dineros. ¿Pero eso qué significa? Que el Estado queda atrapado, porque cuando tú regalas plata para una campaña, el Estado te la debe, o el Estado local te la debe, y el narcotráfico ha estado en eso desde hace mucho rato. Pero el narcotráfico es mucho más allá. Ustedes que se han recorrido los pueblos de Colombia, y que nosotros acabamos de andarlo estos 3 años, todos los pueblos de Colombia, como las comunas populares de Medellín, están llenas de pequeños almacenes de cachivaches de contrabando, de cachivaches chinos. Todo eso es narcotráfico, a costa de la empresa colombiana, que es una cosa absolutamente absurda. El narcotráfico es el que maneja la minería criminal de las retroexcavadoras. Y yo que viví la cordillera de San Lucas 14 años, todos los ríos están reventados. Las máquinas se metieron, rompieron los cauces, envenenaron los ríos, el Magdalena está envenenado, pero lo mismo pasa con el Cauca y con todo esto. Siempre narcotráfico, el mercado de armas, es decir, el narcotráfico. Y si ustedes quieren más, el gran multiplicador, decimos en economía, de la demanda agregada del sector informal, que es el 60% del empleo en Colombia, es el narcotráfico. Estamos metidos en eso. Claro, y estamos convencidos que la solución contra el narcotráfico no es la guerra. Los Estados Unidos piensan que eso es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos y un problema de seguridad nacional de Colombia, y entonces eso se arregla con guerra. De nuevo, Colombia no soluciona los problemas con la guerra, y la forma como se da la solución del narcotráfico viene a acrecentar la guerra y no soluciona nada. Ustedes lo saben. Comenzamos por hacerle la guerra a los pequeños campesinos, que son la parte más débil de la cadena, las 600.000 familias que están metidas en eso porque no les hemos hecho el desarrollo rural integral, y con enormes sufrimientos de familias atrapadas en algo que es prácticamente una sin salida para ellos. Y de ahí en adelante la cadena va creciendo. Ustedes en Medellín la conocen. Yo viví aquí en la Comuna 13, donde estaba en el Centro de Fe y Culturas, y por todas partes veía uno el narcotráfico pues, en los vendedores. No es solución para la Comisión, eso es muy claro. Esto no se soluciona con guerra. Es un problema mucho más complejo, de una reacción colectiva ciudadana, de la decisión de un país de salirnos de esto. Es un asunto de que Colombia puede ser un gran líder en la desregulación, perdón, al revés, de la regulación del mundo del narco, justamente para acabar con el negocio, con las ganancias que hay allí, ¿verdad? Es un problema de salud pública, es un problema de educación,
es un problema de ética, que es una cosa que hemos conversado muchas veces, Alonso, y hay recomendaciones que hace la comisión en esa dirección. Sí, cuando lo oímos hablar y usted puede hacer ese viaje por el país y contarnos todas estas formas de la violencia que hemos recibido en nuestros cuerpos y que ha recibido también la naturaleza, el planeta, digamos, este pedazo de tierra que nos toca en un conflicto en el que todos los seres humanos y otros hemos sufrido. Hay como una develación que hace la comisión y que hace usted con sus palabras de una gran herida. Es como que usted nos está poniendo de frente a una grieta muy profunda y en algún momento usted hablaba de heridas morales. Yo quisiera que nos hablara un poco de la herida moral de este país. Sí, Patricia, quizás pongámoslo en estos términos. Caramba, qué difícil nos es comprender que en el sufrimiento de una familia afro, a la que le matan el papá, o una familia de Machuca. El caso de Carmen de Machuca, que recuerdo cuando María del Carmen, cuando llega delante del Papa, porque ella salió a recibir al Papa, con su rostro desfigurado por el incendio de Machuca. Ustedes recuerdan cuando el ELN interviene sobre el tubo de petróleo y estaba cargado de gas, y eso manda como una especie de lanzallamas inmenso sobre la vereda y quema casi a 100 personas, y ella ve que su esposo y sus hijos mueren y ella queda quemada. Y cuando después se encuentra con el Papa, que fue muy bello en ese momento de drama tan grande, el Papa ahora cuando vino hace un par de años y le pregunta, como pregunta el Papa, le dice, hija, ¿y tú has perdonado? Y ella le contesta con una gran sinceridad, le dice, no, Santo Padre, yo no he podido perdonar, pero yo espero que un día Dios perdone en mí, en una forma muy bella. Espero que el Espíritu un día me tome con fuerza para poder perdonar. Tengo esa esperanza, porque Colombia necesita perdonarse. Por ahí va lo moral. Y lo que quiero decir es esto. Primero, este país le ha costado muchísimo a todos nosotros reconocer que parte de nuestra identidad es esa mujer quemada en Machuca. Y que mi identidad es parte de ese dolor. Y que además ella me acoge a mí como parte de su identidad, con la ilusión de que sus hijos o sus nietos puedan poder hacer esto. Ha habido como una especie de resistencia en aceptar, nosotros colombianos produjimos 10 millones de víctimas, lo hicimos nosotros de diversas maneras, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida, así como uno personalmente no puede resarcirse ni hacerse a sí mismo, ni asumirse humanamente sin aceptar su historia, que si no, no construyes nada, y además hacerla transparente, como un libro abierto. Miren, esta es la verdad mía, ustedes me toman o me dejan, pero esto soy yo. Colombia se ha resistido a esto y eso nos empobrece moralmente, porque lo que ha sido afectado es nuestra propia dignidad. Nosotros vimos pasar en la televisión, son 4.250 masacres, y sobre todo en las épocas en que fue más duro, entre más o menos el año 95 y el año 2005, como si estuviéramos viendo en la televisión una novela barata, y se estaba matando nuestra gente. Era a nosotros mismos lo que se estaba destruyendo, pero lo mismo vimos llevarse a los niños a la guerra. Yo me acuerdo cuando nos reunimos en Pasto, con esas centenares de mujeres que estaban buscando a sus familiares, a sus esposos, a sus papás, a sus hermanos desaparecidos, y que las siguen buscando, y que sabemos que son más de 110.000 desaparecidos. ¿Cómo es posible? Uno se pregunta, llega un momento, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaba el Congreso de Colombia? ¿Dónde estaban los líderes espirituales, muchos sacerdotes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las universidades? Los profesores seguían dando clases, los comerciantes vendiendo cachivaches, los empresarios haciendo sus cosas en las empresas, la banca funcionando. Es que era con nosotros. Si Colombia no se apropia de esto, no se puede rescatar como una comunidad humana. Y nos sirvió mucho durante todo este tiempo de la comisión las conversaciones con el pueblo alemán. Koenig, uno de los
líderes alemanes de la reconciliación alemana, un hombre parlamentario alemán por mucho tiempo, el embajador que estaba aquí, que nos decía, ojalá ustedes puedan ayudar para que Colombia viva lo que vivió Alemania. Ustedes saben lo que pasó. Alemania durante 25 años les daba tanta vergüenza pensar en lo que les había pasado que de eso no se hablaba. Hasta que de pronto los jóvenes comenzaron a decir, venga, ¿qué es lo que somos nosotros los alemanes? Y comenzaron a aceptar los 6 millones de judíos que murieron aquí eran ciudadanos alemanes, nosotros los matamos, eso es parte de la ciudadanía alemana, sin miedo. Y la gente que trajimos de aquí esclava para trabajar en las fábricas es parte de nosotros mismos, en esa locura de que la raza aria tenía que ser la raza que dominara el mundo. Miren, el día que Alemania acepta eso, y dice, el pueblo de Goethe, el pueblo de Beethoven, el pueblo del romanticismo alemán, el pueblo de Freud, es el pueblo que fue nazi, que mató a los judíos, esos somos nosotros. Cuando los alemanes aceptan eso, inmediatamente recobran su grandeza humana y su dignidad como nación y se plantean con toda tranquilidad ante el mundo y dicen, estos somos. Y lo consiguen tanto que logran unificar a Alemania, ¿se acuerdan que estaba dividido? Y se convierten en los líderes de la Unión Europea. Colombia, que es un país tan grande, tan bello, por la diversidad de sus razas, por la impresionante multiplicidad de sus culturas, por la ecología. Si nosotros somos capaces de decir, pero esto que pasó es parte de nosotros y vamos a construirlo juntos, no neguemos lo que pasó, porque el negacionismo, además ustedes nos conocen, y yo lo he visto ahora cuando nosotros estamos en estos problemas de decir, miren lo que nos pasó, es que los culpables fueron los otros, es que ustedes fueron más culpables que nosotros, es que ustedes están diciendo, ¿cuáles son más culpables? ¿Más culpable el ejército, más culpable el Estado, o más culpable la guerrilla, o más culpable los paramilitares, o más culpables los uribistas, o más culpables los santistas? No se trata de eso. Hay responsabilidades por todas partes, digámoslas con tranquilidad. Y aceptémonos todos y vamos a construir este país entre todos de una manera distinta. Por ahí yo veo el problema moral y la necesidad de que hagamos una ética basada en la dignidad igual de todos nosotros, aceptemos, pues es que la ética es entre seres humanos falibles, que se equivocan y que aceptan que se equivocaron y que luchan para salir adelante juntos. ¿O es que ninguno de ustedes se ha equivocado nunca? Para que la verdad tenga esa posibilidad de introspección a la que nos está convocando la comisión, sería necesario pensarla en ese tema en el que usted nos ha insistido tanto a los colombianos ya hace por décadas, de que la verdad sea una perspectiva ética, relacional, de que sea una manera de interrogarnos en el plural y no acusar en el singular y reivindicar que el mandamiento más elemental y más profundo que es el de la vida, tal vez. Sí, Alonso, creo que estás tocando las cosas que apuntan hacia lo que nosotros estamos buscando como comisión. Pues es que es efectivamente, ustedes los jóvenes siempre piensan, hay valores que les importan mucho, ser uno auténtico, ser uno coherente consigo mismo, ser uno consecuente. Siempre que dices eso, ser uno auténtico quiere decir yo no tengo nada de qué negar de mi vida, yo quiero ser un libro abierto para que me acepten como son. Allí se empieza a construir la dignidad humana y el respeto al otro, porque yo sé que si yo me he equivocado, ¿por qué le voy a tener que reclamar al otro que se ha equivocado? Si yo soy capaz de aceptar la verdad de mi historia con todos mis errores y con toda la realidad de lo que soy, ¿por qué no voy a aceptar que el otro tiene errores? Y si vamos a construir un nosotros, es un nosotros entre gente que se equivocó y entre gente que se equivocó tan grandemente que llegó a matar a sus compañeros en la vida, tan profundamente que terminamos por destruir la vida humana, que una vez que uno destruye la vida,
porque esto es como una fila de fichas de dominó. Usted rompe la vida y todo lo demás se va. La corrupción, la mentira, la infidelidad, ya rompió lo básico, ¿qué más le queda? Si usted está matando gente, si el país está matando gente, pues, ¿qué nos sorprende que seamos corruptos? ¿O qué nos sorprende que seamos falsos? ¿Y qué nos sorprende que...? Me explico lo que quiero decir. Rescatémonos como seres humanos. Y por supuesto lo que estás planteando cuando uno pone primero la dignidad humana, una vida humana no se toca por nada del mundo. Por eso nosotros planteamos también entre las perspectivas la idea de cambiemos el sistema de seguridad. No quiere decir acabar con el ejército ni con la policía, pero pongamos, lo primero que vamos a proteger en este país es a los seres humanos. Lo primero, mucho más importante un ser humano que la propiedad, mucho más importante un ser humano que las instituciones, mucho más importante. Porque todas esas cosas están al servicio de los seres humanos y poner una ética en la grandeza del ser humano. Iguales los afros, los indígenas, igual un doctor de la Universidad de Antioquia que un muchacho que recoge basuras, respetado de la misma manera. Y la policía protegiendo igual. No, que al doctor hay que protegerlo más, no. Y sobre todo proteger más a los que son más frágiles, a los que tienen menos conexiones, a los que tienen menos recursos. Eso es una ética de la dignidad, donde se hace sentir que aquí lo primero es la vida y el respeto a la vida y a la dignidad. Justo porque por no hacer eso nosotros hemos llegado a dolores tan profundos. Padre, esta palabra que nos está dejando la Comisión de la Verdad para empezar a construir, para hacer una conversación sobre esto, llega en un momento en el que en el país hay, al menos en un sector del país, una efervescencia. Es un momento que coincide con la elección de un presidente que, digamos, cambia la línea política que ha traído el país, y eso, digamos, que ha generado en muchas personas un cierto entusiasmo. Yo me pregunto si la verdad basta, es decir, si esta palabra que pone la Comisión de la Verdad basta, y cómo puede este país pasar de ese entusiasmo y de esa fiesta a un trabajo verdadero en el futuro que convoque la justicia, porque hemos tenido en la historia de Colombia muchas experiencias anteriores de negociaciones y ventanas que se abren, pero luego viene la decepción. ¿Cómo hacer que esta oportunidad no se pierda y que la palabra de la Comisión articule transformaciones? Patricia, esa pregunta para nosotros es muy importante. ¿Cómo hacer para que la verdad pase? ¿Cómo hacer para que lo que pasó en Alemania nos pase a nosotros? Que realmente este país emerja de la tragedia, comprenda que la tragedia es parte de su historia, lo que es muy bello, y que desde allí salga hacia la construcción realmente de una nación entre hombres y mujeres diferentes, y todas las formas de géneros también, que es en la sensibilidad que tienen hoy los jóvenes, y todas las expresiones ideológicas y los partidos, y nos sintamos esto lo vamos a construir juntos, y vamos a proteger nuestro medio ambiente y nuestros bosques y nuestras selvas y nuestros ríos, como tú mismo lo planteas. Nosotros sí esperamos mucho de los jóvenes, yo quiero decirlo de todo corazón, y quisiéramos sobre todo depositar en ellos que no vivieron lo que nosotros hicimos, que somos una generación de la violencia, este desafío. Lo primero que uno les pediría es, por favor, no colaboren en nada que alimente el odio entre nosotros, que invita a excluir a los demás, que invita a buscar soluciones armadas. Ninguna colaboración con este tipo de cosas. En cambio, una salida hacia el diálogo abierto, hacia la escucha del otro, hacia ponerse en los zapatos del otro para comprender su situación, y una enorme determinación de vamos a mostrar la grandeza
proteger al ser humano entre nosotros. Estamos convencidos que hay que buscar caminos que no sean caminos de las armas, por ninguna parte. Yo estoy convencido que las armas no dan seguridad. La confianza colectiva es la que da seguridad. Cuando la gente en un pueblo, cuando creemos los unos en los otros y acrecentamos la confianza. Pensamos que las universidades tienen una tarea inmensa que hacer en esto, que la educación, que todo lo que es liderazgo espiritual, no solamente liderazgo religioso, las tradiciones indígenas, las tradiciones afro tienen mucho que enseñarnos, las distintas tradiciones espirituales, pero tiene que ser una ética no religiosa, una ética civil, una ética pública, que se puede formular en maneras muy simples. Lo importante es que nos apropiemos de ella y pongamos por delante la grandeza de cada ser humano, lo que llamamos la dignidad humana, que es absoluta en el sentido de que no se la debemos a nadie. La dignidad de cada uno de ustedes no se la debe a nadie, no se la debe a sus papás, no se la debe al Estado colombiano, ni al ejército, ni a la guerrilla, no se la debe haber venido a la Universidad de Antioquia. La tienen simplemente por ser seres humanos, no depende de nadie, y es igual para todos, y es absoluta, en ese sentido, de que no depende de otros, y es igual desde el principio. Y luego el conjunto de valores que se entornan a eso. Si es tan grande un ser humano, yo tengo que respetarlo, yo tengo que acogerlo, yo tengo que dejar de ser tan estúpido de pensar de que soy más blanco que el otro, tengo más dignidad. No soy estúpido. O porque soy doctor tengo más dignidad de la persona que me sirve los tintos. Es decir, todo esto hay que hacerlo en Colombia. Es que en Colombia el clasismo es tremendo. En Colombia el desprecio al otro, la enorme dificultad de comprender que con el otro soy exactamente igual, incluso si lo tienen en la cárcel. Por eso tengo que exigir que le hagan el debido proceso, la reverencia ante el otro y ante la otra. Esta es una cosa que hay que sembrarla, pero con toda su fuerza. Que nadie crea que por ser gobernador o alcalde o tener un puesto político, esas pendejadas de aquí, que vengan y se pongan primero las dignidades. Puro montaje. ¿Me explico? Que admiramos a una persona porque tiene más plata. Hay que bajar todo eso. Que porque tiene mejor uniforme militar y porque tiene título, pues que es cura o porque es obispo. No, aquí todos somos iguales. Ese es el punto de fondo que hay allí, ¿verdad? Porque eso nos libera de todas las cosas y comprendemos lo que significa el respeto a cada mujer, a cada hombre, a cada gay, a cada lesbiana. Absoluto respeto, estamos ante un ser humano. De allí se desprenden las otras cosas, porque entonces tú comienzas a desarrollar los hábitos de respeto, la forma de comportarte todos los días en la casa, con el respeto a tus hermanos, a tu papá y a tu mamá. No sé si alcanzo a responder lo que me estás diciendo, pero esto es lo que tenemos que... No lo hacemos así. Finalmente yo me consigo un revólver para arreglar esto, porque me incomoda que el otro pueda pretender. ¿Usted qué pretende? Que tiene la misma, que se merece el mismo respeto que yo me merezco. Entonces es imposible hacer un nosotros entre nosotros. Un sacerdote, usted dice, bueno, ser muy creyentes no es suficiente si no está eso ligado a una convicción del bien común, de la convivencia, del constituirnos como nación, como sociedad, tener un pegamento en lo relacional. Yo quiero sacarle unas palabritas más. ¿Por qué es necesaria una ética que no es equivalente exactamente a unos mandamientos? Porque todos los días tenemos, por lo menos en apariencia, más gente creyente, muy ritualista, pero muy desapegada de cosas esenciales. Alonso, porque la pregunta que me haces es ¿por qué yo siendo sacerdote, que soy sacerdote y soy seguidor de Jesús, por qué planteo no los 10 mandamientos para todo el mundo, si tú quieres, o no una moral religiosa, sino una ética civil? ¿Por qué lo hago? Primero porque la Iglesia y nosotros
y lo que quiere Dios es que estemos al servicio de la comunidad humana, no de la comunidad católica, no de la comunidad cristiana, sino a la constitución de una comunidad de seres humanos aquí en Colombia y en el mundo. Esa es la gran lucha del Papa Francisco, la comunidad humana. A mí no me interesa que usted sea musulmán o que sea protestante o que sea ateo. Venga y podamos vivir juntos, felices como seres humanos en un profundo respeto. Entonces yo no puedo imponer como moral la moral católica. Sí para los católicos. Si usted quiere vivir el ideal católico, vívalo como católico. Pero yo no le puedo imponer el catolicismo a todo el mundo. La llamada no es a bautizar a todo el mundo, sino vamos a vivir como seres humanos y vamos a respetarnos. Cada uno, lo que uno invita es cada uno desde sus tradiciones espirituales, las tradiciones espirituales indígenas. Ustedes saben que tenemos más de 100 etnias indígenas en Colombia y más de 36 idiomas distintos en Colombia. Y en todos esos lugares se encuentra unos sabios indígenas, desde las tradiciones indígenas y sabias indígenas, desde las tradiciones indígenas, desde las tradiciones afros, desde las tradiciones cristianas no católicas, desde gente en Colombia que ya hay bastante que no son creyentes, pero que respetan mucho al ser humano. Venga todos y construyamos juntos lo que significa una ética pública, las cosas que los ciudadanos colombianos vamos a proteger como ciudadanos, para que podamos tener una comunidad nacional, para que podamos vivir en paz entre nosotros, sabiendo que pensamos distinto, pero que nos respetamos, para que podamos trasladarle a eso a los hijos y a los nietos de ustedes, porque es lo que nos preserva como comunidad. Y cada uno lo hacemos desde nuestras tradiciones. No sé si me hago entender. Nosotros desde la tradición cristiana y católica tenemos razones de fondo, pues eso es fundamentalmente la ética. Dios, como lo piensa uno de creyente, el primer sacramento de Dios es el otro. Y yo tengo que respetarlo por encima de todo. Y todos los otros iguales. O si quiere decírselo en términos de lo que uno lee en el Evangelio, o todos nos podemos sentar en la misma mesa por iguales, o todos, eso es el Padre Nuestro, o todos nos podemos sentar en la misma mesa entre iguales y estamos luchando por eso, o no hablemos de Dios porque nadie sabe de qué estamos hablando. Si no estamos en eso, mejor no hablemos de Dios porque, ¿me explico? ¿Me hago entender? Nos fuimos a otra parte de la conversación, Alfonso. Maravilloso. El principal mandamiento siempre será el otro. Le dejo la despedida de este hombre extraordinario que nos ha traído una propuesta para la vida, con un equipo, además, habría que felicitar a ¿cuántos personas vinculadas directamente al trabajo de la comisión? Digo, en el sentido, no de quienes hablaron, sino de la gente que usted agrupó para esta tarea monumental. Me preguntas, Alonso, por el número de personas. Piensen ustedes en esto. Nosotros estábamos trabajando en 28 países. Una de las cosas que más nos impresionó es que aquí no hubo casa para todos en Colombia. Muchos se tuvieron que ir para que no los mataran, o porque tenían miedo, porque se sentían inseguros, o porque los secuestraron, se liberaron del secuestro, pagaron un montón de plata para liberarse y dijeron nunca más en Colombia. O jueces que estaban luchando por la justicia y los amenazaron de que los mataban porque eran íntegros en la lucha por la justicia. O líderes indígenas, o líderes afro, o la gente de la Unión Patriótica que sobrevivió para afuera, que si se quedaban aquí. Estábamos en 28 casas en distintas regiones del país, aquí en Medellín una muy importante, y teníamos que recoger la cantidad de información, de testimonios que recibíamos todos los días y tener jóvenes copiando toda esa cosa que oían todos los días, tremendas de las víctimas. En la comisión hubo, si ustedes quieren, en el cuerpo central, más o menos fijo, 450 personas trabajando, pero de la totalidad, estamos hablando de más de 1000 personas vinculadas y 11 comisionados que somos los que tenemos la responsabilidad final de todo esto. Y mucho más de lo que hizo es mucho más importante lo que hizo la comisión en términos de videos, de reuniones, de encuentros por la verdad,
de eventos de reconocimiento de responsabilidades, muchos. Piensen aquí en Caicedo. ¿Recuerdan el pueblo de Caicedo en Antioquia cuando iban hacia allá Gilberto Echeverry y Gustavo Gaviria y Guillermo Gaviria? Gilberto. Ah, sí, Guillermo Gaviria, perdón. Sí, y cómo la FARC los cogió y los secuestró y 14 meses después los mató y el pueblo fue atacado por la FARC 4 o 5 veces. Pues subimos con ellos al pueblo y hubo un acto de reconciliación muy bello, como se hizo aquí el acto de reconciliación entre las madres, como con Karina y las madres de Argelia. Y eso fue en muchos lugares del país. O militares que habían hecho falsos positivos terribles, que mataron a muchachos inocentes y las mamás de esos muchachos, no solamente inocentes, que no tenían nada que ver con el conflicto, los cogieron porque necesitaban matar, vestirlos de guerrilleros y presentarlos como guerrilleros dados de muerte en combate. Eso hubo muchísimas veces en la comisión en todo el país durante este tiempo. Sí, usted sabe. Eso fue más importante que los documentos, sí, para poner en marcha, ojalá de manera irreversible, Patricia, esta pasión por la verdad. Sí, usted habla de miles de personas, 1000 que trabajaron, pero miles que, digamos, se vincularon al proceso de la comisión en distintos niveles. Pero digamos que públicamente usted es una persona que se ha convertido en un símbolo en este país, usted encarna, por lo menos en este tiempo, ese mensaje de la comisión. Y la gente se pregunta también por el hombre, ¿cierto? Usted decía, no hablemos de Dios, hablemos del hombre. Y preguntan quién es, o sea, en ese proceso de pensar en lo que usted ha hecho, no solo en la comisión, sino durante toda su vida. Dicen, es un soñador, sueña lo imposible, es un valiente, es un perseverante. Cuando usted reflexiona en sus ratos de silencio sobre su propia experiencia, ¿qué puede decir de quién es hoy usted? Pues Patricia, tendría que decir lo que seguramente le pasa a muchas personas, es que nosotros hemos encontrado por lo menos a 4000 personas. Te pongo un ejemplo que tú conoces, Alonso Mario Calderón y Elsa Alvarado, o como el padre Sergio Restrepo, aquí en Tierra Alta. Nosotros o como el padre Fernández en Trujillo. Nosotros hemos encontrado por lo menos 4000 personas, muchos de ellos ya que murieron muy jóvenes, que tenían esta cosa en la cabeza de yo no me puedo morir sin por lo menos, si no lo logro, por lo menos dejar en marcha un proceso irreversible para que los colombianos podamos salir de este infierno. Perdónenme que les hablo de un infierno, pero es que el campo colombiano, por ejemplo, sembrado de millas antipersona, de minas antipersona, se volvió un infierno para muchos campesinos. Es una cosa muy tremenda. Niños muertos, los informes que tiene la comisión, hubo 1016 niños que reventaron por las minas. Niños campesinos iban para la escuela y les reventaba la mina y quedaron muchos heridos. O quizás tengo que corregir. Hay 1016 sin piernas, ciegos, por las minas antipersona, y 326 murieron. Los despedazó la mina de una vez. Y hay 7500 soldados y policías que cayeron en las minas, de los cuales también 4500 murieron. Pero ¿a qué voy? No, tenemos una lista de más de 4000 personas al estilo de Mario Calderón que murieron con la ilusión de que un día en Colombia íbamos a ser distintos. Y los mataron. Y no querían armas de nadie, querían, esto puede ser distinto, nos podemos querer en Colombia, como lo hicieron las víctimas en La Habana que nosotros acompañamos y que nos contaban las cosas horribles que les pasaron, porque allí llegaron los relatos más horribles, yo los oí en La Habana. Pero esas mismas víctimas no las habíamos preparado, después de contar las cosas más brutales. Delante de las FARC y delante del gobierno decían, no, pero los colombianos hemos sido capaces de despedazarnos. El cuento de Alma Rosa, que trabajaba conmigo en el Magdalena Medio. Miren,
la mataron serruchándola por pedacitos. Primero las manos, luego un brazo, luego el otro, luego las piernas. Así fue. Es decir, si queremos ser perversos y hacer sufrir, lo hemos hecho en Colombia. Y sin embargo, esas víctimas, después de contar todo, decían, pero los colombianos no somos solamente eso. Los colombianos somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, de tirar una mano, de reconstruirnos, para que a nadie le vuelva a pasar lo que a nosotros nos pasó. Bueno, me refiero a esas personas para decir, uno lleva en el alma, esto no puede seguir. Por lo menos cuando yo me muera, deje una semilla para que esto, pero un pedacito de semilla al lado de muchos otros que lo han hecho. Yo siento que No, pues la semilla suya ya está, pero va a durar muchísimo más tiempo para... Pero ay, Alonso, nuestra. yo lo que siento es que uno se ha equivocado tantas veces, uno ha tratado de acertar y ha cometido tantos errores, uno ha dejado tantas expectativas sin poder satisfacer en un país tan adolorido. Uno siempre tiene más preguntas que respuestas. Uno sabe que uno tiene que entregar todo, pero siempre se queda muy corto. ¿Me comprende? Yo por eso nunca me he sentido satisfecho de lo hecho, sino siempre todo lo que falta, ¿cuándo lo vamos a poder hacer? Y creo que me voy a morir a sabiendas de quedó el 80% por hacer. Pero bueno, se hizo algo, ¿no es cierto? Goce este momento que a muchos nos da profundas alegrías y profundas esperanzas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias, Patri. Gracias. Y a todos ustedes los esperamos en el próximo programa de estas Memorias de la Verdad.